Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Vamos a comenzar, estamos ya después de varias semanas de ir avanzando. Llegamos a un punto esencial, trascendental de este proceso de la consejería, y es que hasta ahorita hemos tratado la perspectiva de ir y buscar a las personas que están ellos viniendo a buscar a tener el consejo, el proceso de consejería, ¿no? Pero una de las cosas más habituales también es que en ocasiones las personas vienen después de unos buenos semanas, meses, años de haberse alejado del Señor, de haber tomado decisiones incorrectas, y entonces estamos frente a la necesidad de saber qué cosas debemos de tener en claro cuando una persona viene golpeada y maltratada por el pecado, ¿no? Quiero presentarte un ejemplo de lo que la palabra de Dios habla con respecto a cuál es la actitud que tuvo el Señor Jesucristo en cuanto esa situación donde, si bien aquí el tema central del libro de Lucas, capítulo 15, tiene que ver con la manera en la que el Señor Jesucristo busca a aquel que está perdido, y ese es el énfasis de la parábola de la oveja perdida. Yo quiero llamar tu atención a la actitud con la cual el Señor Jesucristo, presentándose a él mismo como ese buen pastor que va y busca a las ovejas. Fíjate, dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, abre allí tu Biblia, por favor, y dice, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y dice ahí, primero, ya denota una actitud aquí. Dice, hasta encontrarla. O sea, no presenta un acto de ahí medio asomarse y bueno, no se ve por aquí, sino da una actitud de buscar, 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 buscar. Y creo, hermanos, hablando ya del trabajo, la vida de iglesia, que muchas veces las personas sí no vuelven porque están aferradas a su actitud pecaminosa. Eso es en muchas ocasiones la razón esencial o fundamental. Pero muchas veces más no vuelven las personas porque no se les busca, porque no hay la actitud de pastoreo. Miren, le voy a decir algo muy claro, espero que usted no se sienta agraviado por lo que voy a decir, pero la palabra de Dios, a través de lo que vamos a ver hoy, va a mostrar que la verdadera medida de espiritualidad de cualquier persona que dice conocer del Señor no es su conocimiento bíblico, ni es su vasta predicación del Evangelio, ni su potente enseñanza, sino es la capacidad de restaurar a otras personas. Por eso justamente en Gálatas 6:1 dice, hermanos, vosotros que sois espirituales. Es decir, que aquí Pablo está dando por hecho que la espiritualidad, es decir, la comunión con el Señor, se va a manifestar en una sola cosa, en que nosotros hacemos volver al que se ha alejado. Y esta misma actitud, fíjate cómo continúa diciendo versículo 5, y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Mira, eh, esto es muy de mamá mexicana, ¿no? No sé si pase allá en Estados Unidos, hermano Jonathan, pero pasa que cuando el chamaco se tarda en las tortillas, porque se quedó ahí jugando en las maquinitas, ¿cómo va la mamá y lo busca? Viene así revoleando el cinturón, viene con la chancla en la mano y llórale, 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 así a puros chanclazos se lleva el chamaco hasta su casa, ¿no? Avergonzándolo ahí en medio de la calle y gritándole que, pero vas a ver ahorita que te agarren la casa, que no sé qué, ¿no?
hermano, muchas veces sí vamos a tener el deseo de descargar nuestra frustración, nuestra ira sobre las personas cuando vemos que están recibiendo la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, fíjate aquí cómo hace el pastor. Dice, cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros, pero dice la actitud con la que lo hace, dice, gozoso. No agarra a la oveja y le dice, ay, otra vez tú siempre sales con tus cosas. Siempre hay que andarte a ti buscando, pero te dije que te ibas a lastimar, te dije que... Y fíjate cómo dice después, y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Ahora, no nada más él mantiene la actitud de gozo, sino que comparte ese gozo, busca que otros se gocen con la actitud que las personas tienen. Gozados conmigo, dice, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si tú has pasado por la experiencia dolorosa e incómoda de haber vivido lejos del Señor en algún momento de tu vida y has querido volver, cierto o no que el momento más difícil fue ese primer domingo que decidiste regresar a la iglesia. Porque en muchas ocasiones la mirada que tú recibes no es así la de, hermano, qué bueno, volviste, te estábamos esperando, sino es una actitud así como de que, ay, ¿y este? Se equivocó, así, o saludos como, qué milagro, cosas así como que, ¿qué pasó, perdido? ¿Dónde andabas? No, ya nosotros pensábamos que ya estabas en el mundo y cosas de ese tipo que no ayudan para nada. Mira, hermano, te quiero hacer pensar en esto. Cuando una persona está volviendo de haber vivido lejos del Señor, sin importar el tiempo que sea, no necesita de tus chistes ni de tu buen humor o lo que tú consideras que es chistoso. No necesita de de tu reprimenda, de tus recriminaciones, diciéndole, le voy a decir esto para que se le quite, para que vea que cuán malo es ese el pecado. Le voy a decir, no, aquí fíjate, no nada más él estaba gozoso, sino invita a las otras personas y nosotros como siervos del Señor, esa es nuestra tarea, enseñar a la iglesia cuál debe de ser la actitud cuando alguien después de mucho tiempo decide volver. A mí me tocó la situación tan penosa, no dirigida hacia mí, pero sí estar en un momento en una iglesia en donde una familia completa, los papás, los hijos, y ahora los hijos ya tenían hijos, o sea, ellos se habían alejado de Dios fácil como unos 10, 12 años, de cuando la iglesia comenzó, volvieron y fue tan triste que la persona que estaba y dirigiendo el culto, dijo, hermano, qué bueno, pues nos da gusto recibirles, espero que esta vez sí aprendan que es malo y que es amargo el pecado y qué pena que ustedes se perdieron 15 años lejos del Señor a la gente nueva nada más los enteró de lo que ellos no tenían necesidad de saber. La actitud primordial, esa debe de ser tu primer prioridad en tu lista de qué cosas tengo que hacer en el momento que una persona viene a ser restaurado. Hermano, la persona es como si tuviera, trajera así una fractura expuesta, es decir, tiene un hueso sobresaliendo de la piel, está con el dolor inmenso, el sangrado, o sea, tú necesitas tratarlo no como alguien que ya sabe todo lo que ha sucedido con él, sino alguien que viene dolido, viene herido por el pecado, viene lastimado por la condición en la cual él ha decidido vivir. Y eso es lo esencial. Aquí nadie te está pidiendo que tomes una actitud de consecuentar o justificar al hermano diciendo, bueno, pues si es que sí entendamos y seamos pues empáticos o esta palabra que tanto le encanta a mucha gente hoy día
debemos de tener sororidad, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona. No, 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 eso no tiene nada que ver. Pero sí, hermano, cuando recibes una persona que está volviendo o que medio tú te das cuenta que tiene la intención de volver, olvídate de los chistes, olvídate de los reclamos, las exhibiciones, porque aquí el pastor bien tenía la posibilidad de llegar y encontrar a la oveja y decirle, ah, pero te dije que te quedaras adentro del corral, condenada. Y eso te pasa por haberte alejado y ahora fíjate, ve, estás con todas las patas rotas y órale, pues a palos, porque traía un palo el pastor seguramente, a punta de palazos llevársela de nuevo al corral. Imagínate, si dice que la puso sobre sus hombros es porque la oveja ya no podía con ella misma. Ya no, no, y hay momentos en que tienes que entender que las personas ya no pueden salir por sí solos de ciertas situaciones pecaminosas. Y por eso cierras completamente el corazón de la persona si tú le recriminas o le avergüenzas frente a otras personas, o a lo mejor no hay otras personas, pero tú mismo sí te ocupas de eso. Después vamos a pensar en otra actitud que el Señor Jesucristo tiene con respecto a aquel que ha pecado. Y fíjate, en el libro de Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo le llevan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y después de que había un montón de personas recriminando y exigiendo, ellos querían ver sangre, ellos querían ver la letra cumplida así, en el más fino de sus puntos, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo su legalismo de estas personas les hacía quebrantar la ley, porque ellos decían que tales mujeres debían de morir, cuando en realidad la ley mandaba que tenían que morir ambos, tenía que morir el hombre y la mujer, no nada más ella. Eh, Fíjate cómo dice versículo 8, perdón, 7 dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde dónde están los que te acusaban? Ahora, yo siempre me he preguntado por qué razón Jesús en muchas ocasiones preguntaba lo que ya sabía. O sea, no sé si en algún momento te has puesto a considerar eso. ¿Por qué preguntar lo que uno ya sabe? En algunos momentos esto podría ser considerado como una falta de respeto o como algo absolutamente innecesario preguntar lo que ya se sabe, pero en este caso puntual, lo que el Señor Jesucristo trataba de hacer era llevar la atención de la mujer de su pecado hacia la condición en la cual ella estaba vinculándose o relacionándose con la persona de Jesucristo. Él quería que ella dejara de mirar hacia sí misma y comenzara a ver que por más religiosos, justos y piadosos que fueran aquellos que pedían su cabeza, estaban en la misma condición. Y después le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la segunda cosa que tú debes de tener como prioridad dentro de tu proceso de restauración. Fíjate cómo es la respuesta de la mujer. Ella dice primero, ninguno, pero fíjate cómo llama al Señor Jesucristo, Señor. Es decir, que tú no puedes echar los cohetes y con bombo y platillo recibir nuevamente dentro de la membresía de la iglesia y evidentemente eso es parte del gobierno puntual o específico de cada una de las iglesias, pero no puedes recibir y dar por hecho el arrepentimiento de las personas si no tienen ellos la actitud de reconocer la autoridad de Dios en sus vidas, aún en el momento en el que están reconociendo su pecado. Fíjate, por esa razón la mujer dice, ninguno, Señor.
Ella no le dice ninguno maestro, no le dice ninguno rabí, sino que esta mujer le llama de una manera tan puntual y tan específica que denotaba que ella, por un lado, reconocía que había vivido fuera de la autoridad de Dios, pero por otro lado reconocía o demostraba que se estaba colocando en ese momento bajo la autoridad de Dios. Entonces, esta es una situación que tú tienes que procurar de las primeras cosas que tú tienes que tratar en ese proceso de restauración de aquel que vuelve. Tú tienes que cerciorarte cuál es su percepción o su entendimiento de la persona de Dios, de la escritura, de la función, de la autoridad, la función, la importancia de la iglesia en su vida. Porque hay algo peor que no corregir o disciplinar el pecado en tu iglesia local, hermano. Y eso es corregir mal. Eso es tratar de una manera liviana o sencillamente asumir que la asistencia de la persona es sinónimo de constancia, que la asistencia es un sinónimo de una buena condición espiritual. Y en todas nuestras iglesias tenemos personas que van, pero que sabemos que tienen un refrigerador en el pecho. O sea, que están fríos, alejados completamente del Señor, que sí van, escuchan, pero que no hay una evidencia de una transformación. La peor cosa que tú le puedes hacer a una persona es hacerle pensar que ya ha sido restaurado, cuando en realidad él a sí mismo lo único que ha hecho es sencillamente ponerse ciertos como analgésicos espirituales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La persona está golpeada, herida, lastimada por su pecado y entonces la primer intención o la primera cosa que ellos buscan hacer es, no, tengo que volver a Dios. ¿Y ellos qué entienden por volver a Dios? Es ir y sentarse el domingo en la iglesia, cuando en realidad lo que tienen que entender es que tú puedes estar sentado, parado, de cabeza, acostado, como estés en la iglesia, pero si no hay un cambio en la actitud de tu corazón, entonces tú sigues estando fuera de la iglesia, o sea, tú sigues estando todavía sin las cosas solucionadas en tu vida espiritual. Y por eso es que es tan necesario para nuestra vida, hermanos, que podamos tomar una actitud a través de la cual nosotros podamos decir, esta es la forma. Fíjate cómo el Señor Jesucristo, antes de decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más, fíjate cómo está construido el texto, versículo 11. Después de que ella le dice, ninguno, Señor, fíjate, dice, entonces Jesús. Esa frase, esa palabra en el idioma original, en el texto griego, literalmente es como si pudiese traducirse como en consecuencia Jesús le dijo. Es decir, que si ella sencillamente le hubiera dicho, no maestro, ya se fueron, te aseguro que no hubiera sido la misma frase que iba a recibir como respuesta a esta mujer. Sencillamente le hubiera dicho, bueno, pues sencillamente retírate, ya te puedes ir. Pero en lugar de eso le dice, sí, vete, pero le da una instrucción mayor, le dice, y no peques más. Así que la segunda cosa que tú tienes que procurar dentro del proceso de restaurar a una persona o devolverla a la comunión, y por comunión nos referimos a la comunión personal y también a la comunión pública. Sabes que en muchas iglesias, muchas veces las personas le temen a ese proceso de regresar porque saben que los van a exhibir, los van a denigrar en público y va a ser todo un espectáculo su regreso. Y por eso, una de dos, o no vuelven o prefieren irse a otro lugar, donde sencillamente ellos piensan que esa es la solución, evidentemente, ¿no? Y por esa razón es correcto lo que decía el hermano Jonathan, de que cuando llega una persona a tu iglesia que tú no le conoces, no seas pronto o para encargar responsabilidades, no seas pronto para decir, sí, hermano, tú fuiste maltratado y no te valoraron o fuiste tenido en poco. Antes de tomar decisiones apresuradas, lo correcto es contactarte con la persona que estaba a cargo de la vida espiritual de esta persona, si te es posible, y cerciorarte que lo que te dijo esta persona verdaderamente es cierto. Hay muchas veces en las cuales también suceden situaciones muy tristes, donde situaciones personales
se convierten en cuestiones ministeriales, trascienden ya al término espiritual y tú deberás evidentemente ser muy sabio y pedir que la guía de Dios esté acompañando tu vida para determinar que cuando escuchas cosas que prácticamente te ponen a esta persona casi casi como Judas que traicionó y dañó a la iglesia, hizo un montón de cosas. Hay veces que muchas veces, tristemente, muchos pastores ocupan su cargo para seguir dañando, aun cuando las personas han decidido retirarse por alguna situación, aun y así esto fuera una situación de pecado. Pensando quizás en la instrucción puntual bíblica en cuanto al proceso de la restauración, abre tu Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1. Este mismo texto lo vamos a ocupar en unas semanas adelante cuando hablemos de por qué no nos apoyamos ni un poquito en la psicología. Fíjate cómo comienza el texto. Dice el versículo 1, hermanos, y ahí nos vamos a detener. La labor puntual específica de restaurar a una persona no reside en medios externos o ajenos a la iglesia. No estoy diciendo con esto que no una persona que se dedica a esto, a la psicología, no pueda ser un creyente verdadero, pero no debería de ser la herramienta a utilizar para ministrar a una persona. ¿Por qué? Pues porque la psicología descansa en principios humanos, en sabiduría que exalta, excusa o justifica el proceder del hombre. Así que pues siempre va a llegar a un límite, ¿no? Aquellas personas que dicen que, bueno, no, es que yo ocupo la psicología como una puerta de entrada para después aconsejar bíblicamente, eh, en su momento lo veremos, pero pues nos daremos cuenta que no, una fuente, como dice el libro de Santiago, no puede echar por la misma abertura agua dulce y salada, ¿no? Esto nos enseña una cosa, cuando dice hermanos, literalmente hace referencia a personas que están unidos a Cristo. Esto es una de las cosas más esenciales y uno de los fallos más grandes que las iglesias hoy día tienen que inmediatamente entregan sus armas a que las personas vayan y se atiendan o que se traten fuera de la iglesia. Es diferente tener que reconocer el hecho de que probablemente no estamos capacitados para afrontar cierta situación que sencillamente pensar que la solución es mandar al psicólogo a las personas, ¿no? Por el asunto puntual que esa labor Dios la ha encargado a la iglesia. Por esa razón aquí Pablo dice hermanos, es decir, ustedes que forman parte, que ya están unidos al cuerpo de Jesucristo, son ustedes quienes tienen que cumplir con esa labor, no alguien o un inconverso. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, nos cuenta, después de hablar de cuando Saúl estaba en ese proceso de ser erigido rey, menciona un dato que podríamos a lo mejor equipararlo a la condición en la cual nosotros nos encontramos ahorita, ¿no? Y dice que en aquel tiempo, cuando había guerra entre los filisteos y los israelitas, dice que no había herreros en Israel. Entonces, dice que cualquiera que quería afilar sus herramientas para la agricultura tenía que bajar a estar allá con los filisteos. Esto nos enseña o nos demuestra probablemente lo que está sucediendo hace ya muchos años en la iglesia del Señor, que nosotros hemos transformado, hemos más bien trastornado los recursos y hemos mirado el obrar de Dios y el propósito que Él tiene para trabajar en cada uno de nosotros, lo hemos visto como una opción que Dios nos da a elegir qué herramientas queremos usar y ya pues vivimos bajo la filosofía de que el fin justifica los medios cuando en realidad pues nunca hemos estado tan equivocados, hermano, porque la palabra de Dios
aclara o especifica que es la iglesia, la que es llamada columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. No menciona que la verdad esté fuera de la iglesia en ningún lugar de la escritura. Por el contrario, se menciona que fuera de la iglesia, evidentemente hay un sistema opositor y contrario a los principios de la palabra de Dios. Ahora, después continúa diciendo, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Es interesante que la forma en la que Pablo ocupa aquí los términos, porque cuando ocupa la palabra sorprendido, es muy interesante porque allí en el libro de Gálatas, la palabra sorprendido tiene el sentido de tomar fuera del lugar. Es decir, que estás prácticamente, lo diríamos coloquialmente, como ser tomado con las manos en la masa, ¿no? O sea, te cacharon, pues. O sea, estabas ahí haciendo algo indebido y eres sorprendido. Ahora, esta es la actitud donde dice, si alguno, eso habla del riesgo que existe para todos nosotros, porque no menciona que solo los inmaduros pueden ser sorprendidos en alguna falta, sino cuando habla de alguno, habla de algo que particularmente puede sucederle a cualquier creyente. Dice, fuere sorprendido en alguna falta. El sentido de la palabra falta tiene que ver con un error o algo intencional. De esas veces en las que tú estás, ponle en el semáforo y tú sabes que está en rojo, o sea, no eres daltónico ni eres inexperto en manejar, tú sabes que te tienes que detener, aunque los de acá, los de allá están detenidos y tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? Mejor me cruzo. En el momento en el que tú decides cruzar de esa manera, aunque tú digas, lo hice con precaución, no, me fijé bien, para todos lados, es que tengo prisa o es que tengo una emergencia, manito, dejémonos de cosas. Desde el principio tú sabías que no lo tenías que hacer. O sea, esa es la verdad. Y eso es la tercera cosa dentro de las prioridades que tú debes de recalcar en tu proceso de restaurar a una persona que está volviendo al Señor. Si en algo tienes que ocupar tu tiempo es en dejarle claro a esta persona que está en esa condición porque ella decidió ponerse en esa situación. No es resultado de que, de esas frases de telenovela de nuestros días, de que es que esto es más fuerte que yo. No es más fuerte que tú, manito. Tú te pusiste en una situación imprudente, en una situación de pecado. Tú fuiste y buscaste la ocasión para dar rienda a suelta ahí a tus deseos. Entonces, no aplica la cuestión de que esto es más fuerte que yo, o es que no me pude contener, o es que esto no lo pude evitar. Si algo tienes que dejarle en claro y no avances, hermano, hasta dar por cierto que la persona ha entendido y reconocido. ¿Por qué digo esas dos cosas? Puede entenderlo, pero no quiere reconocerlo, porque evidentemente en el momento en el que lo reconoce es una verdad incómoda. Es algo que no le agrada tener que cargar con la responsabilidad, porque una vez escuché que la responsabilidad es la más amarga de las medicinas, ¿no? Porque las personas, ellos van a hacer todo lo que sea posible, van a culpar a otros, van a minimizar su propio pecado. Ya hablamos de esto con anterioridad, hablábamos de que no hay por qué cambiarle el nombre a las cosas. No hay que decir, es que cometí algunos errores. No, porque un error es involuntario. Y aquí no estamos hablando de que, un día desperté y me encontré pecando. No, sino que fue algo que voluntariamente hizo la persona. Si bien habla de un error en el sentido de faltar al Señor, no habla de algo accidental, sino habla de algo que voluntariamente ha sucedido en la vida de las personas. Después dice, vosotros que sois espirituales. Esto Este es el gran pero, y este es, digamos que, permíteme hacer un paréntesis,
Pero si bien yo ya te mencioné 3 cosas que debes de tener como prioridad, yo te mencioné prioridades hacia el que vuelve, pero las prioridades hacia ti mismo como consejero, como alguien que desea restaurar a una persona, esta es tu prioridad, que tú seas considerada ante ti mismo y ante otras personas como una persona espiritual. Grandes desgracias, grandes tragedias han pasado en la vida de personas que han tomado la actitud de querer restaurar a personas sin estar habilitados espiritualmente ni capacitados en cuanto a la práctica. Esto se va a escuchar muy crudo, muy duro, pero mira, hermanito, las ganas no alcanzan. Las ganas no son la motivación suficiente. Estás prácticamente confiándole la vida de una persona en las manos de alguien que va a restaurar a otro. No puedes darte el lujo de poner a una persona, como que el hermano, pues, ay, medio que está comenzando a dar pasos de obediencia. Vamos a encargarle que hable con el hermano como para que se anime. Qué tontería, qué mala decisión, qué mal juicio al poner la vida de una persona en las manos de otro solamente para que se anime, solamente para que vea, él sea parte. Y si bien el proceso puedes ir involucrando personas para que ellos puedan sí animarse, pero no delegarles la responsabilidad, porque fíjate la característica aquí dice, vosotros que sois espirituales. Fíjate el contexto en el que esto es mencionado, porque unos versículos atrás, el apóstol Pablo habló de lo que verdaderamente implicaba andar en el espíritu. Dice en el versículo 16 del capítulo 5, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de una cuestión externa, pero después habla de una convicción personal. Dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso habla de que no nada más es una cuestión que se conoce en lo externo, sino que hay una comprobación que esto sucede solamente con el tiempo de lo que está ocurriendo de forma interna. Por eso, hermano, si en algo debes de tener cuidado, es de las personas que tú pones a ministrar la palabra de Dios a otros. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando hablaba de imponer con ligereza las manos, lo da en un contexto de enseñar la palabra de Dios y de ministrar dentro de la iglesia. Mira, yo entiendo muchas ondas que algunas personas tienen de que piensan que, no, bueno, vamos a hacer esto pues para que el joven se anime, para que este hermano se afiance. Y yo entiendo que muchas veces sí el servicio nos anima, nos alienta, pero te repito algo que por años he ido comprobando tristemente en ver personas que son reventadas, permíteme ocupar ese término, por el ministerio. Mira, hermanito, el ministerio no curó a nadie, no le dio espiritualidad verdadera, más bien el ministerio evidenció la falta de espiritualidad de tal o cual persona. Por esa razón es tan necesario que tú con todo cuidado elijas a las personas que van a ocuparse de esto, porque aquí Pablo dice, ustedes que son espirituales, dice, restauradle. Y aquí yo quiero detenerme un buen tiempo, porque el sentido de la palabra restaurar literalmente da la idea de reparar o de ajustar. Este es un término médico que se ocupaba en el tiempo del apóstol Pablo y que literalmente es la palabra es catartizo. Y esa palabra catartizo era un término en el que los médicos se referían a volver a colocar un hueso en su lugar. Eh, yo no soy médico ni mucho menos, pero sí he visto en muchas ocasiones gente lastimada, ¿no? Y, y sé que
poner un hueso en su lugar es una de las cosas más dolorosas que existen. Que imagínate, ya estás de por sí lastimado por aquello que te ocurrió, pero causa un dolor mayor ponerlo en su lugar, pero inmediatamente después de que el hueso ha sido situado en su posición, la experiencia de la persona es, no desaparece completamente el dolor, pero sí hay un alivio, hay un descanso en su expresión facial, ya no se queja con tanta intensidad, sino que la persona finalmente ya descansa en lo que está sucediendo. Recuerdo que en un campamento, una vez estaban ahí jugando junto a la alberca unos muchachos y uno de ellos va corriendo y en el piso mojado se resbala y estuvo así de darse en la cabeza, pero justo cayó en el borde, se pegó aquí justo en el hombro, ¿no? El hombro, brother, lo traía por acá. O sea, literal, se le veía así el hombro más o menos aquí a esta altura del pecho. Y en eso, me acuerdo que había un doctor y nosotros así con todo cuidado lo levantamos, lo acomodamos en algún lugar. Y me acuerdo que este muchacho, así súper flaquitititito el doctor, no, me dice, voy a necesitar que lo agarres. Dice, porque nos va a querer agarrar a patadas ahorita con lo que le voy a hacer. Y le digo, ¿pero qué le hago? Me dice, tíratele encima y abrázalo, o sea, cosa que no se pueda levantar. Más bien, me tiré a él y luego él quedó encima de mí. Otra persona le sujetó las piernas y ¿sabes lo que hizo? Puso su pie aquí en la axila y no sé qué cosa le hizo, lo acomodó y subió a su lugar. El tipo pegó el grito más horrible que he escuchado en mi vida, pero sabes que después de eso fue así como que, descansó. Mira, hermano, restaurar sí es producir dolor, porque produces dolor llevando a la persona a que asuma y reconozca su responsabilidad. Produces dolor porque llevas a la persona a mirar las consecuencias que el pecado ha traído sobre su vida. Produces dolor porque llevas a la persona a entender todas las cosas que ha perdido o que ha dañado por causa de su pecado. Mira, hablando ahí antes de conectarnos, el hermano Jonathan me mencionaba algo que sí, es cierto. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la forma de corregir a una oveja que se alejaba era quebrarle las patas. Y esa es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones la oveja era llevada sobre sus hombros. Porque lo que pasaba es que el pastor sabía que sí, esto le iba a causar un gran dolor, pero este acto de lastimar no estaba fundamentado en la ira y en el enojo de tenerte que ir a buscar allá al monte, sino estaba fundamentado en el amor que tengo por ti y el deseo que no tengo de que algo te lastime. Te amo de tal manera que prefiero lastimarte de forma controlada, porque yo me estoy comprometiendo a cuidarte, porque fíjate, las heridas y el dolor que el pecado producen a nuestra vida, no podemos controlar los efectos, siempre son devastadores, se esparcen y se extienden a los más lejanos aspectos de nuestra vida. Pero cuando somos quebrantados y rotos por Dios, entonces esto está en una situación controlada, porque aquel que rompe al mismo tiempo asume la responsabilidad de cuidar posteriormente. Porque si no, entonces tendríamos un Dios cruel y sádico que le encanta ver a sus criaturas dolerse por el pecado. Cuando aquí el apóstol Pablo dice restauradle, pero fíjate lo que dice, con espíritu de mansedumbre. Entiende una cosa, hermano, restaurar no es regañar. Restaurar no es decirle sus cosas a la gente para que aprenda, no. O sea, si tú ya vas al momento de la consejería ya exaltado, manito, mejor quédate en tu casa. Si tú vas con la ira así desbordándote por la boca, mejor
ponle una pausa o envía a alguien más que sea apropiado para que lo haga por ti, porque lo único que vas a hacer va a ser destruir y lastimar a esta persona. ¿Qué era lo que pasaba cuando esa oveja estaba con las patas rotas? Bueno, era obligada, era forzada a ser cargada por el pastor. Si bien al estar en el piso reconocía la voz del pastor, al estar cerca, la forma apropiada de cargar a las ovejas es obviamente con las patitas, las pones aquí por delante y su cabeza, del lado que fuera, pues quedaba cerca de su pecho. Evidentemente, el animal de ir con el cuello erguido, pues se va a cansar inmediatamente. Entonces, la tendencia que tenía el animal era a recostarse. Entonces, ya sea que se recostara de este lado o de este lado, iba a quedar cerca del corazón. La oveja iba a ser habituada a escuchar más de cerca la voz del pastor, iba a ser habituada a reconocer en alto, verlo desde otra perspectiva, lo que sucedía cuando ella ella se iba lejos. Por esa razón, hermano, cuando dice restauradle con espíritu de mansedumbre, aquí Pablo literalmente da la idea de hacerlo de una forma gentil, amorosa, humilde. Porque te vuelvo a decir, hermano, nosotros podemos restaurar a otras personas es por la pura gracia de Dios. Estamos en pie por eso, no por nuestros méritos o nuestras cualidades personales. Y dice, ¿por qué razón tiene que ser hecho con mansedumbre? Dice, ahora, aquí antes de avanzar, te quiero mencionar, justamente menciona la mansedumbre, es una palabra distinta a la que se ocupa en el mismo capítulo para referirse al fruto del Espíritu Santo. Porque la palabra mansedumbre que se ocupa en el capítulo 5, en el versículo 23, la palabra mansedumbre que se ocupa allí, literalmente significa o da la idea de algo que está poniendo, de colocarse debajo de. Pero la palabra que se ocupa aquí en el versículo 1, cuando habla de mansedumbre, da la idea de una fuerza bajo control. Es decir, que tú, sí, hermano, estás, pero en la posición ideal para destruir y darle su merecido a la persona. O sea, la persona está vulnerable, sensible, dolida, y tú estás con toda la ventaja para destruirla con tus palabras, con tus hechos. Pero esa fuerza bajo control da la idea de decir, mira, hermano, yo podría lastimarte con lo que yo puedo hacer, pero es tiempo de tratarte amorosamente. Es tiempo de abrazarte, de soportarte, de consolarte, para que después comiences a caminar de una manera correcta delante del Señor. Y termina diciendo el versículo 1, considerándote a ti mismo, esa palabra considerándose, literalmente da la idea de mirar detenidamente. Eh, Cuando dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, está hablando de que una de las formas más comunes en las que el diablo engaña a las personas es presentar el pecado como algo tan inalcanzable, tan inverosímil, es decir, algo tan imposible de suceder en su vida, que eso les abre o les hace relajarse en su vida espiritual y les hace entonces ser la presa ideal para caer en el mismo pecado que él en el pasado corrigió. Y esta es una de las cosas más dolorosas que te puede pasar, que tú tengas que restaurar a un restaurador, a alguien que en algún momento fue alguien que fue utilizado, usado por Dios para traer a la comunión personal y pública posteriormente a personas. Pero, ¿y sabes eso por qué razón sucede? Cuando Pablo dice considerándote a ti mismo, cuando habla de mirar detenidamente, habla de poner toda tu atención en eso. Mira, hermano, las grandes caídas espirituales no sucedieron como resultado
error accidental o de algo que mágicamente sucedió, no, no es algo de una ocasión, sino es todo un proceso de desgaste a través del cual finalmente, esto es como los frenos de tu carro. Nadie se queda sin balatas de un momento, de una frenada a otra. Nadie. O sea, esto es un proceso de que, ¿qué es lo que empieza a hacer el carro? Ya después se escucha como que empieza a raspar cada que tú frenas. O antes de que rasparan empezaron a chillar, ya hacía ruido o sentías que vibraba tu vehículo cuando frenabas, hasta que finalmente un día, como tú no hiciste caso, le preferiste subirle a la música en tu carro para no escuchar el ruido que te estaba avisando que había algo mal en el carro, decidiste subirle al radio y entonces la próxima frenada, los frenos se te fueron hasta el fondo y ¡boom! Te estrellaste contra lo que tenías enfrente. Mira, nuestra vida espiritual, por esa razón Pablo dice, considérate a ti mismo, decía, presta atención. Mira, hermano, el diablo lleva toda la historia de la humanidad dañando al hombre y lo ha hecho muy bien. Si alguien tiene experiencia en lastimar y en dañar a las personas, justamente es Satanás. Y él puede ocupar tu autoconfianza, tu sobrevaloración de tu propia fe para hacerte pensar que eso está demasiado lejos de ti, que eso no te puede ocurrir a ti. Por eso la cuarta prioridad eh, eh, sería para nosotros el hecho de entender que seguimos estando en la mira del diablo, seguimos siendo personas que pueden llegar a caer y por esa razón termina diciéndote, no sea que tú también seas tentado. Fíjate el punto tan interesante en el que Pablo para aquí. Él les dice, tú puedes llegar a ser tentado, pero la responsabilidad de caer no es del diablo, sino es tuya. Por eso él detiene el proceso hasta decir que somos tentados, pero llegar a caer siempre será una decisión personal. Por esa razón, hermano, y con esto termino, es tan importante. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta? Bueno, hermano, lo que hizo que la persona se alejara de Dios, terminara yéndose detrás del pecado, pues fue la falta de comunión con la palabra de Dios. El otro día estaba leyendo un artículo que lo escribe un ministerio que se dedica a restaurar pastores que cayeron en adulterio. Y hicieron unas estadísticas, una encuesta entre todas las personas que han pasado por este ministerio y aproximadamente el 85% de las personas que contestaron coincidían en que el punto de partida para su caída fue relajarse en su comunión con el Señor. Y es que siempre pasa, hermano, si tú sacas la Biblia de tu corazón, inmediatamente algo va a ocupar su lugar. Por esa razón, esto es tan necesario para tu vida, hermano. Considérate, considerémonos a nosotros mismos. El proceso de restaurar o de volver a la comunión, bueno, cada gobierno local de cada iglesia lo determinará los procesos, los tiempos. Yo siempre aconsejo, y esto es eso, no estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. Si bien tengo principios bíblicos para justificar esto, pero yo siempre aconsejo a que se informe lo más esencial posible. No hay necesidad de enterar o de dar pormenores de lo que pasó y de hecho lo menos que se pueda tratar el tema del pecado de la persona, pero a lo mejor sí hay que recalcar más el tema de su restauración. Eso sí, sí se puede a lo mejor ahondar un poco más, pero no, el tema principal no es en que el hermano pecó, sino el tema principal al exponerlo frente a la iglesia, esto es que el hermano ya ha sido restaurado. En eso tiene que estar la atención y evidentemente, bueno, cada iglesia habrá de determinar sus formas, sus maneras, pero evidentemente tiene que hacerse, así como se comunica de forma pública, porque ese es el modelo que la palabra de Dios presenta,
No cuentes cosas como que es que está en un tiempo especial. No, no es un tiempo especial, está en disciplina. No le pongas nombres amables y agradables al disciplinado o al pecado para que raspe menos, hermano. No es un tiempo para enterar a la iglesia, pero tampoco es tú tienes que convertirte en cómplice de la pecaminosidad de la persona, de aquel que ha caído.